pregunta es, ¿saldrán en libertad? Sí, le estoy hablando de Luis Fernando Camacho, de Yanine Áñez y de Marco Antonio Pumari. Áñez y otros 12 acusados del caso Sencata lograrían salir en libertad y las víctimas protestan. Sí, una audiencia que tuvo que suspenderse y algunos de los otros implicados o acusados que también se conectaron vía virtual en esta audiencia. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Le tendremos todo el detalle y en análisis profesional aquí en vivo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega especial que tenemos todos los días en Aquí en Vivo. Bueno, y hoy de manera particular con la información que ha marcado la gente de nuestro territorio nacional, sí, que tiene que ver con la situación de Áñez, Camacho y Pumari. Exactamente. A ver, empecemos por Pumari y por Camacho. Muy bien. ¿No es cierto? Audiencia suspendida y un cuarto intermedio esta mañana a las 8:45. Protestas de por medio, ¿sí? ¿Verdad? Quienes han estado en inmediaciones del juzgado, pues sí han protestado. Pero tiene que ver justamente con ver también si es que no hay riesgo, digamos, en los procesos que se les vayan a adquirir a partir de mañana, si es que se los va a hacer. La defensa insiste que no. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque correcto, la defensa del señor Camacho ha presentado una cesación de detención. Lo tiene que hacer igual la defensa de Pumari. Veremos qué es lo que pasa. Tufi, buenas noches, ¿cómo estás? Esta es parte de la agenda de hoy. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Así es el tema que ha ocupado hoy gran parte de la atención nacional, sobre todo en la parte política. La espera que hay para saber si finalmente procede la liberación de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari. Lo que sí se ha conocido hoy, ya de manera más clara, es que la expresidenta Yanine Áñez será sometida a un juicio de responsabilidades por el caso Sencata. Es una batalla jurídica ganada por Yanine Áñez, la expresidenta. Ha ocurrido en esta jornada también en simultáneo al cuarto intermedio que se ha declarado en la audiencia de Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho. De todas formas, hay otros casos por los cuales ya ella tiene un proceso, claro, o sea, una sentencia, pero hay otros casos también por los cuales se le está juzgando. Habrá que ver qué es lo que procede, qué es lo que procede a partir de ahora. Analizaremos este tema en breve con nuestros invitados especiales, Miriam. Repasamos los temas más importantes dentro de nuestra agenda nacional. Hoy Bolivia habla de lanzará propuesta en reunión de sala plena Ávila. Le hablamos del vocal del Tribunal Supremo Electoral. Sugiere prohibir encuestas en segunda vuelta. Exactamente. A ver, hoy Bolivia habla de... Edman Lara se declara perseguido político y denuncia que le reactivaron un proceso. Él dice que no le pueden juzgar por lo mismo 2 veces. Veremos qué pasa. Hoy Bolivia habla de, repasamos el siguiente tema, renuncia el gerente de la gestora pública. Se desconocen razones de su renuncia. Estuvo la pasada semana conversando con nosotros. Y dijo en las últimas horas que es personal. Una decisión personal. Hoy Bolivia habla de el agro le hace pedidos al nuevo parlamento con el que se ha reunido el día de hoy. Le han pedido leyes para créditos, biotecnología y seguridad jurídica. Hoy Bolivia habla de una verdadera tragedia. En Totora muere el alcalde, su esposa y un concejal en un lamentable hecho de tránsito. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... La siguiente consulta tiene que ver con la distribución de carburantes, de combustible. ¿Usted cree que la distribución en el país ha mejorado en las últimas semanas? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha visto en su zona? ¿Le ha costado conseguir combustible? ¿Cuántas horas? En fin, leemos sus comentarios, pero me interesa muchísimo su votación. Sí, no. ¿Cómo está opinando la gente en este momento? Por el sí, solamente un 15%, es decir, un 15% cree que sí ha mejorado y un 85% de la gente dice no. La verdad, no siento que haya mejorado. Hablemos de este y otros temas aquí en vivo. El plazo razonable en Bolivia para la detención preventiva es de 6 meses. El gobernador, dentro del caso Golpe 1, lleva detenido 2 años y 8 meses. Porque ellos consideran que se tiene que continuar con la detención preventiva cuando ya han pasado 44 meses desde su detención. Y se está tratando de cumplir la ley. No se está haciendo nada, ni un milímetro fuera del marco de lo que dice la norma. Estamos listos con los fundamentos ya propuestos ante el tribunal. Vamos a solicitar la libertad pura y simple porque no existe la proporcionalidad en esta aplicación de medida cautelar. Hay libertad en varios procesos y en 2 procesos que están en Santa Cruz se encuentra con una detención domiciliaria en horario nocturno.
Se ve positiva la resolución, todavía nos falta un proceso más que está por delitos electorales en la ciudad de Potosí, se va a fijar la audiencia y con eso ya Marco Antonio Pumari podría irse a su casa. Está llamando a una audiencia porque ya han pasado los plazos procesales. No, aquí se han cometido ilícitos y esos ilícitos han sido corroborados en la acusación y obviamente en las más de 400 pruebas que demuestran la situación en la que hoy nos encontramos. Bien, ¿libertad en puertas? ¿Será eso lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con estos tres personajes en nuestro país? Lo ven ustedes en pantalla. Luis Fernando Camacho, que guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Marco Antonio Pumari, que fue trasladado a la ciudad de La Paz para poder participar en esta audiencia. Y Yanine Áñez, que también guarda detención en la sede de gobierno. Su defensa ha presentado diferentes alegatos ante la justicia y se aguarda las determinaciones. En el caso de Camacho y Pumari, una audiencia que fue suspendida. Algunos de los acusados dentro de estos procesos que están fuera del país, claro, hablando en el caso de Yanine Áñez, también se han presentado, pero de manera virtual. Hablemos del tema, analicemos el procedimiento. Le quiero dar la bienvenida a Fabricio Góngora, que está con nosotros, nos va a ayudar muchísimo con la explicación, y también al doctor Israel Quino, que también está en estudios. Buenas noches. Buenas noches, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bien, ¿cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal? Qué gusto verte. A ver, veamos, por separado yo creo que las cosas, sí, ¿no es cierto? Por un lado Camacho y Pumari y por el otro lado la señora Áñez. Comenzamos con la señora Áñez, porque el caso de Sencata se anulado, va ella para juicio de responsabilidades. Yo creo, Miriam, que hay una conclusiva, creo que transversal, más allá de lo procesal. Y es que el poder nos está demostrando otra vez en nuestra historia que es efímero, ¿no? Y hoy día, lamentablemente, volvemos a demostrar que la justicia, lamentablemente, es funcional al momento político. Te pido favor. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Áñez, ni bien escuchó justamente esta sentencia y continuamos con tu análisis. Escuchemos, por favor. Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial. Y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la Fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno. Me niego al uso arbitrario que hacen de la justicia como un arma de persecución política para todos aquellos que no cometimos delito alguno. Y aquí nos tienen privados de libertad, sometidos a audiencias cansadoras, y sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quién es, Evo Morales, está en completa impunidad, porque todos esos hechos que sucedieron el año 2019 fueron provocados por Evo Morales y su ambición de poder. Primero, con ese fraude descarado que indignó a toda la población y nos llevó a las calles. Y después, desde su exilio, cuando huyó, incitaba a la gente que lo sigue a que generen actos de violencia. No han tomado en cuenta de manera malintencionada todas las averiguaciones o todas las investigaciones que se hicieron durante mi gobierno, porque omitieron todos los avances que se hizo en una investigación, porque ustedes saben que en ninguna parte del decreto supremo emitido por mi gabinete, porque no fue la malvada Yanine la que redactó, firmó y publicó un decreto supremo, en ninguna parte de ese decreto supremo dicen que hay piedra libre para ir a matar. No han podido demostrarlo ni la Fiscalía ni mis acusadores esa situación. A ver, para que cierres la idea, dijiste que el poder es efímero y que es funcional. A las esferas del poder, sean en el Ejecutivo o a las propias esferas de la cúpula judicial.
Ahora bien, si bien es importante que la justicia recupere independencia, recupere institucionalidad, esto no puede ser un episodio 2, nuevamente, de una justicia selectiva en la persecución penal, ¿no? O también de dejar en la impunidad a determinados operadores del propio sistema judicial que un día falla sobre la misma causa, un día fallan blanco y al día siguiente fallan negro. Entonces, no hay pues garantía de independencia, no hay garantías procesales, ni derechos ya sean de la víctima o ya sean de la parte imputada. Sin embargo, las declaraciones de la señora Áñez también son medias verdades. Ese decreto supremo que movilizó instituciones castrenses, pues era un decreto de la impunidad. Eso no hay que malentenderlo, eso está escrito, está en el decreto supremo, que además, a título de aquello, y lo ha dicho el Grupo Internacional de Expertos Independientes, dependiente de la CIDH, el 2020, este grupo de operaciones combinadas entre policía y Fuerzas Armadas han realizado ejecuciones sumarias. ¿Qué es esto? Disparar, asesinar, eso han realizado. No lo está diciendo nuestra justicia, lo han dicho expertos internacionales. Independientemente de aquello, hay una regla respecto al procedimiento penal, que la detención preventiva es la excepción, no puede ser una constante. Ojalá de aquí en adelante no exista más este tipo de persecución penal selectiva. Al que piense diferente hay que procesarlo, al que es oposición hay que encarcelarlo. No todos en igualdad procesal, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Qué dices tú, Fabricio, por favor? ¿Cuál es tu postura al respecto? Bien, en este precisamente espacio, Luciana, Miriam, hemos saludado enfáticamente las decisiones acertadas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Considero que este instructivo 18 dio lugar a las revueltas, incluso motines que se dieron en los centros penitenciarios, ¿no? Porque fue corregido de forma autónoma por ellos mismos, emitiendo el instructivo 19, que ya te dice que todos los plazos de todas las personas privadas de libertad debieran ser revisadas. Te doy datos de la Defensoría del Pueblo. Nos dicen que hay más de 33,000 personas privadas de libertad, de las cuales más del 58% constituyen personas con detención preventiva. Eso es alarmante, ¿no? Como decía el colega, la normativa, la academia en derecho penal te dice que la detención preventiva es la excepción, más no la regla. ¿Y qué es lo que hemos visto durante estos últimos años? Que lamentablemente autoridades jurisdiccionales en materia penal suelen utilizarlo de manera desmedida, de manera desproporcional. Esperemos, evidentemente, que pueda generarse un cambio en el marco de la presunción de inocencia, la igualdad procesal y sobre todo precautelando los derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Tufi? Sí, buenas noches, doctor Quino. La expresidenta alegaba juicio de responsabilidades. Hoy el juzgado del Alto ha declinado competencia y por lo tanto ha determinado juicio de responsabilidades. ¿Corresponde ese camino en este caso? Estimado Tufi, buenas noches. En realidad, allí creo que se asienta ya lo que en su momento yo planteaba desde las columnas de opinión el año 2020, la teoría de los actos presidenciales. Primero, una teoría política, ¿fue fraude o fue golpe? ¿No? Claro, quienes salieron del poder van a decir que fue golpe. Quienes generaron un quebrantamiento del orden constitucional, porque esa forma de sucesión presidencial no está prevista ni en la Constitución ni en los reglamentos camarales, van a decir que fue fraude, ¿no? Entonces, ambos bandos van a defender sus tesis del golpe y sus tesis del fraude. Pero lo que hoy prevalece es justamente esta teoría de los actos presidenciales. Es impermisible, pues, saber que alguien que detenta el poder, que se legitima en el poder, así no haya seguido las reglas de la sucesión presidencial, promulgue una normativa, ¿no?, bajo la cual se convoque a elecciones presidenciales y se elija nuevo presidente. Es decir, la ley de elecciones por las cuales el señor Luis Arce gana la presidencia es ley. Pero quien promulga la ley no es presidenta. Entonces, ahí había una incongruencia en la tesis política. En la tesis estrictamente constitucional, quien detenta los actos presidenciales merece pues juicio de privilegio. No hay otro entendimiento, claro. Pero si de entremedio hay operadores de justicia que están forzando la norma para responder
a los intereses políticos de un momento gubernamental, bueno, ahora también, independientemente se la haya liberado a la señora Áñez y a quienes estaban en su condición de acusados ya en el juicio oral, también deberá emerger las auditorías jurídicas. ¿Qué implica una auditoría jurídica? Que lo tiene que administrar el Consejo de la Magistratura. Si en el proceso hubo un determinado juez de primera instancia, un juez natural, que no ha previsto esto de la ley de juzgamiento vía fuero especial, ley 044 de juicio de responsabilidades, y entre comillas le ha metido nomás en el proceso ordinario, ahí hay responsabilidades, y en su momento también el propio operador de justicia tendrá que ser sometido ante la misma justicia si vulneró derechos, si restringió garantías y además se atentó a la libertad de un conjunto de personas indebidamente. A ver, Fabricio, en el caso de Camacho y Pumari, ambos tienen detención preventiva, uno de más de 3 años, el otro va a cumplir 3 años en diciembre. No tienen sentencia, ¿no es cierto? No tienen sentencia ambos. Hay dos aspectos por los cuales sí se podría juzgar, el tema corrupción o afectación al Estado. ¿Cuál es la situación de ambos? ¿Podrían recuperar su libertad? Bien, precisamente ese instructivo que yo mencionaba hace un momento, el 18 de febrero de 2025, ordenaba a los tribunales departamentales para que en este caso esos 2 ciudadanos, habló de Camacho y de Pumari, puedan ser revisados los plazos procesales. Ojo, hay que aclarar eso a la población. La revisión de plazos procesales no implica de forma automática una posible liberación, como muchas veces se ha comentado erradamente en medios de comunicación. Lo que se señala es que revisen estas autoridades jurisdiccionales que tienen la facultad de control jurisdiccional de sus casos, precisamente revisar los plazos de cada uno. Tengo entendido que cada uno de ellos, bueno, al menos en el caso del señor Camacho, tiene distintos procesos, no solamente uno, motivo por el cual se tendría que revisar la situación jurídica de este ciudadano. Ahora bien, en el caso del señor Pumari, la situación es distinta. Tengo entendido también por medios de comunicación que para el día de mañana se llevará posiblemente adelante una audiencia de cesación a la detención preventiva en horas de la mañana. En este caso, si el juez ve por pertinente y una vez que la defensa técnica de este señor pueda enervar los riesgos procesales para facilitar una medida menos gravosa, llámese detención domiciliaria o libertad pura y simple, que sea pues una autoridad jurisdiccional quien lo determine conforme a derecho. Ahora, doctor Quino, ese no es el único proceso que tiene en su contra Yanine Áñez, ¿verdad? Hay otros varios, son 5 en total, si no estoy mal. Sí, tiene desde el último proceso que también la Suprema ha dispuesto en el caso Eva, que se juzga en la vía del juicio de responsabilidades, pues allí se tendrá que definir. Sin embargo, ya en lo procedimental, si fuera juicio de responsabilidades, va a ir a una lista de espera de más de 20 juicios de responsabilidades que desde el año 2006 no se han movido. Y la normativa, la ley 044, no establece prelación, es decir, llega en la lista 23 juicio, va a tener, cuando la asamblea así lo autorice, van a ir del juicio 1. Y en el juicio 1 está pues en el año 2006 hasta exministros de Estado, exprefectos que tenían juicio de privilegio para ese momento que estaba vigente la anterior constitución. ¿Y qué opina usted de eso, doctor? Para la fecha ya han pasado pues 20 años, hasta el propio delito ya prescrito, ¿no? Entonces, en varios de esos procesos. Ahora bien, si iría a lista de espera de los juicios de responsabilidades, como a cualquier ciudadano se le tiene que respetar los derechos. Claro, cuando hay un momento político, ¿no?, entre la izquierda que dice nosotros los buenos, ella la mala, ¿no?, va a haber estos lamentables desequilibrios en los que la justicia se presta a los intereses del poder político. Esto hay que cambiar. La forma nunca fue elegir jueces por voto popular, porque estos iban a responder a quienes los han legitimado en el legislativo. Ahí no había reforma judicial. Si hoy se impulsa a partir de estas medidas que en un principio han sido discriminadoras, es decir, por muy presidente del Tribunal Supremo de Justicia que sea el magistrado Saucedo, pues él no tiene competencias para decir liberen o no liberen. Claro, le puso revisen la situación de estos 3 ciudadanos. Hay más de 30.000 privados de libertad, casi 60% detenidos preventivos, una gran parte de ellos con más de 3 años ya en el proceso. ¿Qué dice el procedimiento penal? Hasta 3 años debiera durar un proceso, muchos ya han excedido aquello, entonces tiene que ser la norma para todos, y hoy día intenta corregir con un nuevo instructivo y dice, bueno, revisaremos de todos.
Lo que sí me parece importante es el instructivo del Consejo de la Magistratura, que ha ido más allá. Ellos han dispuesto la revisión extraordinaria de sentencias en materia penal. Eso no se ve todos los días, ¿no? Y seguramente revisarán no solamente de los casos de connotación política, sino otros ciudadanos comunes seguramente que podrían beneficiarse de aquello. Ahora, si la medida es reducir el hacinamiento carcelario, ¿de qué forma se lo va a realizar? Uno dirá, bueno, es una política criminal que proviene de ese propio órgano judicial en buena hora, pero si descongestionamos las cárceles y decimos, bueno, vayan con arresto domiciliario, tenemos las condiciones para que la policía resguarde, por ejemplo, a feminicidas seriales que quieran beneficiarse con estos instructivos, porque entran todos. Entonces, ahí habrá que ver. ¿Existen las condiciones justamente para enervar, descartar los riesgos procesales de cada caso en particular, o solamente por la fiebre del momento político de estos casos de connotación política vamos a abrir la puerta para todos? Mucho ojo con los operadores de justicia. Está bien que exista un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, pero son jueces naturales. ¿Esto qué implica? Solamente el operador de justicia tiene que definir entre el hecho y el derecho para ver si corresponde disponer medidas sustitutivas o mantenerse firmes en la medida de la detención preventiva. Sí, doctor Fabricio Góngora, volviendo al tema de Camacho y Pumari, mañana va a presentar evidentemente Pumari la solicitud de cesación de detención, pero también ya la presentó hoy día la defensa de Camacho. El procurador argumenta de que hay riesgos procesales y además de que en caso de presuntos delitos contra el Estado no corresponde la cesación de detención preventiva por más que se haya cumplido el tiempo procesal. ¿Usted cree que eso es así? Tufi, buenas noches. Evidentemente, cuando se fundan riesgos procesales, peligros de fuga, peligros de obstaculización, la única manera jurídica, conforme lo determina el Código de Procedimiento Penal, es enervando estos riesgos. ¿Y eso quién lo valora? Lo valora el juez natural. Esta autoridad jurisdiccional en materia penal tendrá que valorar los nuevos elementos que seguramente la defensa técnica, tanto del señor Pumari o del señor Camacho, podrían presentar ante la eventual audiencia del día de mañana. Lo cierto es que, evidentemente, hay unas circunstancias en el propio artículo 239 de esta normativa adjetiva penal que determinan ciertas circunstancias vinculadas a los tipos de procesos, pero ojo, con relación a la duración de la detención preventiva. Te dicen que en ciertos delitos, por ejemplo, delitos contra el Estado, no establece el límite de los 6 meses que ya hemos mencionado en otra oportunidad. Esto sí, evidentemente se puede emplear a 12 o 24 meses vinculados si tiene una acusación o una sentencia, pero lo que dice el procurador está vinculado a lo señalado de los tipos penales por el cual se investiga. Y tengo entendido que el señor Camacho sí tiene esta circunstancia. Entonces, será interesante analizar desde la perspectiva netamente penal el día de mañana cómo vaya a resolver, ¿no? Porque por un lado está lo que te puede decir un instructivo que, reitero, no te dice de manera clara o de manera puntual libere a este ciudadano, simplemente te dice resuelva los plazos procesales. Y para ello se está llevando esta audiencia que seguramente la defensa técnica tendrá su estrategia jurídica. A propósito de justamente, Miriam, de lo que estábamos escuchando y lo que manifiestan nuestros invitados, el tema de la detención preventiva y para muchos analistas el excesivo uso de la misma, vamos a ver la siguiente información que tiene que ver con la situación carcelaria en nuestro país. En Bolivia se cuenta con más de 35.000 personas privadas de libertad, de los cuales 58.5% de la población carcelaria está con detención preventiva. Esta situación conlleva a un severo caso de hacinamiento que se suma a otros factores que afectan a los derechos humanos. Sí, porque no tienen dinero, no tienen abogados, no tienen quien patrocine. Los jueces, se han dicho hace muchos años a través de la prensa, se sabe, es una corruptela fuerte. Todos han calificado inadecuadamente a la justicia, entonces no corresponde que yo vuelva a repetir esto, y entonces ahí se juegan muchos Washingtones, y eso hace que las personas pobres no puedan salir. Hay un estudio de 500 casos de personas que están con detención domiciliaria, todo tipo de delitos, asesinatos, violación, narcotráfico, todos los delitos, con detención domiciliaria, sin escolta. ¿Por qué no se les puede dar a los otros? ¿Cuál es la influencia para que tengan detención domiciliaria ellos y no los otros? Eso están reclamando, creo, los privados de libertad ahora. Detrás de
esta puerta prácticamente es una sociedad dentro de la sociedad, con más de 4.000 privados de libertad. El penal de San Pedro en la ciudad de La Paz es uno de los recintos carcelarios por lo menos con mayor población. De esta cárcel se registra por lo menos 25 decesos al año entre fallecidos por enfermedad u otras causas. Ha empeorado al punto de que los privados de libertad han asumido el control de las cárceles, ellos hacen los cobros y como si fuesen penitenciaristas, ellos clasifican, ellos determinan dónde van a ir a las secciones, les cobran dinero, entra alcohol, drogas, las filas de las cárceles están plagadas, o diría, hacen filas adolescentes, niñas de 14, 15 años cargados de sus bebés, es decir, la cárcel ya se ha convertido en un centro de intolerancia total. Lo que llama la atención de estos casos del régimen penitenciario que hay en Bolivia es que las cárceles a su interior están administrados por los propios internos, los delegados. Sumado al hacinamiento que se registra en los recintos carcelarios, la falta de recursos para asegurar el prediario de alimentación, que actualmente es de 8 bolivianos, también es un factor que afecta al Estado. 8 bolivianos por persona privada de libertad en todos los recintos carcelarios del país, 10 en total. Se considera que esta cifra mensualmente tenga un costo al Estado de 281.600 bolivianos. Es decir, que al año esta cifra llegaría por lo menos a más de 3 millones de bolivianos. Hay que clasificar a las personas privadas de libertad en sentenciados y en preventivos. Las cárceles que tenemos, sí, efectivamente no son suficientes, pero si tomamos medidas como esta que se está hablando ahora del órgano judicial, para sacar como 9.000 en mi línea, 3 van a arrastrar a 9.000, está muy bien. Los privados de libertad deberían pedir al órgano ejecutivo un indulto para reducir a todos los presos, a todos los que están en cárceles, reducirles 2 años de sentencia. De acuerdo al crecimiento de la población carcelaria en Bolivia, el año 2020 se contaba con 17.205 personas privadas de libertad. El 2021, 18.703. El 2022, 24.824 personas en las cárceles. El 2023, 28.838 personas. El año pasado se contaban con 32.035 personas en recintos carcelarios. Este año, esta cifra asciende a más de 35.000 personas. Increíble, un crecimiento increíble del 2021 al 2022. Más de 5.000 personas que han aumentado su calidad de vida dentro de las cárceles. Pero en medio de esto, a ver, estaríamos hablando de 2/3 prácticamente de la población carcelaria que se encuentra con detención preventiva. Escuché a una autoridad que decía que hay incluso detenidos preventivos de 7 a 8 años esperando que se les dé una sentencia. ¿A qué se debe esta retardación de justicia, Israel? ¿Falta de jueces? ¿Falta de calidad en el trabajo? ¿Qué es? Primero, que hay una lamentable ineficiencia de los operadores de justicia. Es un hecho innegable. Miriam, cuando estamos en la calle Potosí, ¿no? La Genaro Sanginés está frente a frente la Fiscalía con los juzgados. La gente católica, cuando pasa por la calle Potosí, se persigna y dice, ojalá nunca llegue por estos estrados porque jamás va a encontrar justicia. Claro, si la debilidad son los operadores de justicia, allí radica el mayor problema. Podemos tener una ley casi perfecta, pero la ley depende del intérprete, del operador de justicia, y allí está una gran falencia. Es decir, si continuamos teniendo una justicia indolente con el pueblo, las cárceles van a continuar, ¿no?, hacinadas. Segundo elemento, si desde las esferas del poder vamos a continuar con una política de populismo punitivo, es decir, roban un celular en la ceja y voy a hacer mi conferencia de prensa para ponerle aprendido y lo voy a mandar a Chonchocoro, o sea, es un mensaje político, pero ¿cuál es la política criminal? Hoy día el propio judicial está disponiendo una política criminal desde el judicial. ¿Cuál es la política criminal desde el órgano ejecutivo que tiene todo un ministerio a cargo, varios ministerios a cargo para aquello? Un tercer elemento, si
el poder político continúa de reforma tras contrarreforma penal y hacer normativas específicas para determinados actores políticos, van a continuar estas cárceles continuando creciendo en población penitenciaria y reduciendo la población con sentencia. Y un cuarto elemento que creo que también es importante, los delitos políticos. El GIEI, el año 2020, ha dispuesto que el delito de terrorismo es un delito político. ¿Qué significa? Que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que expulsar al delito de terrorismo porque, como está tipificado, cualquiera que ejerza un derecho a la protesta en la calle acompañada de un par de petardos puede ser encarcelado por terrorismo. Claro que sí, porque al fiscal se le ocurre y el juez le mete nomás. Entonces, allí hay una gran cantidad de población hoy día procesada y encarcelada por el delito de terrorismo. Si el Tribunal Constitucional elimina este delito político, mucha gente también va a salir de las cárceles. El derecho a la protesta no se puede criminalizar. ¿Tu fin? Sí, Fabricio, considerando que han pedido la revisión de los casos procesales de todos los privados de libertad prácticamente, eso puede demorar mucho más tiempo. ¿Hay alguna otra salida? Mencionaba el analista hace unos minutos atrás el indulto y otros recursos posibles. Evidentemente, aparte que el instructivo 19 señala que los tribunales departamentales tienen que informar en 24 horas, ¿no? Entonces eso es humanamente imposible. Lo cierto es que sí se practica jornadas para precisamente brindar bajo el principio de inmediación que las autoridades jurisdiccionales en materia penal puedan estar en los recintos penitenciarios a la brevedad de sustanciar la mayor cantidad de audiencias de situación jurídica. ¿Cuándo son las audiencias de situación jurídica en materia penal? Para aquellas personas imputadas que se encuentran detenidos preventivamente durante un tiempo previsto, póngase 6 meses. Concluye los 6 meses, se tiene que llevar adelante la audiencia de situación jurídica para ver si fuese el caso, el fiscal pide la ampliación de la detención preventiva o la defensa técnica de la parte imputada, ¿no? La parte víctima. En ese sentido, se prevé que se lleve adelante estas jornadas y esperemos, ¿no? Nuevamente saludamos la decisión que sea de una nueva política criminal por parte del propio órgano judicial, pero que sea para todos por igual. Israel, en tu experiencia, por favor, claro, evidentemente entendiendo todo este tema procedimental, ¿crees que mañana pueda darse la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari? Es altamente probable por la previsión del procedimiento penal que establece que un proceso, una causa no puede durar más de 3 años. Y en estos casos en particular, por los procesos por lo menos que se han iniciado con anterioridad, ya han vencido aquello. Sin embargo, ¿qué debe valorar el juez natural? No es que el presidente de la Suprema me ordena y yo le voy a meter nomás, no. Tiene que ver riesgos procesales. ¿Se han descartado los riesgos procesales? Si se cumple esa formalidad procesal, pues el juez deberá actuar en derecho. Si se incumple, pues también deberá mantener su decisión. Ahora bien, hay un elemento extremadamente subjetivo en los procesos penales que tienen determinada connotación política, y es el riesgo procesal que se denomina obstaculización. ¿Qué pasa cuando el fiscal imputa, dice, me falta tomar declaraciones a 20 personas y yo creo que el imputado por alguna razón alguna vez puede darle una llamada por WhatsApp y puede influir en la investigación, por tanto va a obstaculizar mi investigación? Entonces, detención preventiva y el juez le mete nomás. Allí este tipo de riesgos procesales no pueden ser subjetivos. No dudo que existan, y conozco, buenos jueces, buenos vocales, buenos fiscales y buenos magistrados, pero el resto, ¿no?, tiene que actuar en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y recuperar institucionalidad. ¿Qué mejor que en un momento de cambios políticos, de reconstrucción del poder político, cumplir lo que manda nuestra Constitución? Justicia pronta, gratuita, oportuna y en resguardo de la independencia de poderes. ¿Qué dices tú, Fabricio? Bien, coincido en cuanto a la alta posibilidad de que se dé una cesación a la detención preventiva, más siendo objetivos del ciudadano Pumari, que como sabemos solo tiene una causa no aperturada.
Empero, todo dependerá, nuevamente recalco este elemento, de los documentos, de la estrategia jurídica, de su defensa técnica para enervar estos riesgos. Sin duda alguna, la población boliviana está expectante de esta situación jurídica y nuevamente el juez natural debe valer su razonamiento en el marco de la independencia judicial. El hecho que un instructivo le ordene revisar los plazos no implique de manera automática que el mismo pueda liberar a estos ciudadanos. De todas formas, estaremos a la espera para poder analizar esta situación. Permítanme ambos, por favor, estamos en contacto con el doctor Diego Gutiérrez, que es el abogado de Marco Antonio Pumari. Está en línea con nosotros, los saludamos, doctor, buenas noches, para conocer cuáles son los preparativos para la audiencia de mañana. ¿Cómo están? Un saludo a todos, buenas noches. Sí, en este momento me encuentro alistando ya lo que es la cesación de las medidas cautelares para el día de mañana, la continuación de la audiencia que ha determinado el Tribunal Sexto de Asamblea. Entonces, estamos con... Sí, ¿qué es lo que se va a presentar, doctor? Sí, en este caso, en el caso del golpe 1, solo existen riesgos procesales por los cuales se ha fundado una detención preventiva contra Marco Pumari. Una de estas es el proceso pendiente que está en Potosí, otra de estas es que puede influir en testigos y la última es que puede influir en la recabación de documentos en etapa investigativa. Ahora, como estaba escuchando a los colegas ahí en el estudio, estas medidas cautelares por el mismo transcurso de este juicio oral ya se han ido extinguiendo. Por ejemplo, estamos ya en una etapa de alegatos finales. Ya no hay testigos que vayan a presentarse a declarar. Ya no hay más documentos que se vayan a presentar. Entonces, estos riesgos procesales ya no se encuentran latentes. Y por lo tanto, como fundamento, que lo hemos expresado hoy día y también lo vamos a expresar mañana con la documentación que vamos a adjuntar, lo que corresponde es que Marco Antonio Pumari se defienda en libertad pura y simple con relación al caso de golpe 1. Bueno, doctor, vamos a estar atentos al desarrollo de la audiencia. Esta breve explicación queríamos de su parte para conocer cuáles serán los procedimientos que también realizará la defensa de Marco Antonio Pumari, hablando de manera específica de la situación de él. Gracias, doctor. Gracias, Israel, también por habernos acompañado. Fabricio, siempre un gusto. Gracias, Luciana, y a la espera de lo que vaya a pasar mañana para analizar desde la perspectiva constitucional y también del ámbito penal. Grato acompañaros, Luciana, Miriam, al doctor Góngora, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, buenas noches. Que así sea. Miriam. Vamos a cambiar de temática porque le cuento que el próximo 19 de diciembre los vocales actuales del Tribunal Supremo Electoral tienen que dejar sus cargos porque concluiría su mandato. Estamos con la senadora Silvia Salame para conocer acerca de un proyecto de ley o un anteproyecto que ya habrían presentado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Miriam, buenas noches, un gusto dirigirme a usted y a su audiencia. Evidentemente hemos presentado hace más de 3 meses, 3 senadoras, un proyecto de ley para poder iniciar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Electoral Supremo. Ahora, dígame, por favor, hace 3 meses, cuando ya deberían estar, quizás en este momento, ya debieron haber llamado, qué sé yo, a nuevas elecciones para los vocales o una selección para los vocales. ¿Cómo es la historia, por favor? Bueno, en realidad, Miriam, los tiempos en la asamblea no son siempre los que uno quiere, ¿no? Por otro lado, también es importante hacerle saber a la ciudadanía que posteriormente otro senador, el senador Ticona, presentó otro proyecto de ley similar. Entonces hemos tenido que trabajar en mesas técnicas para poder tener un solo proyecto. Sí. Y hemos consensuado, este proyecto se ha analizado en la Comisión de Constitución del Senado y se ha aprobado porque es una necesidad el proceder con esta elección de los miembros del Tribunal Electoral. ¿Y por qué? Porque en primer lugar no existe la posibilidad de una ampliación de mandato. Tampoco existe la posibilidad de que puedan ser reelectos. Y, como usted ha manifestado, el periodo de ellos concluye el 19 de diciembre del 2025. El proceso de elección aproximadamente tarda más de 50 días desde el día que salga la ley.
Y si usted analiza qué tiempo va a tener la nueva Asamblea Legislativa desde que sea posesionada, son exactamente 40 días, Miriam. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros cumplamos con nuestro deber, emitamos esta ley, se emita la convocatoria y avancemos solo hasta el momento de que concluya la presentación de los postulantes. El trabajo de preselección, de la toma del examen, digamos, la entrevista y hasta la misma elección la va a hacer la nueva asamblea, Miriam, pero si nosotros seríamos tan irresponsables de dejar esto sin sacar esta ley, tendríamos otros prorrogados como tenemos en el Tribunal Constitucional, Miriam. ¿Qué panorama, Tufí? Sí. Senadora, buenas noches. Entendemos que de todos los vocales de los 7 hay 3 que quedan, de todas maneras, ¿no? Ahora, ¿qué va a cambiar en la forma de elección, senadora? ¿No queda la vocal Zahaira San Martín? No queda ninguno más que el nombrado por el presidente, porque los 6 electos más los 6 suplentes asumieron el mismo día y el suplente, su mandato inicia desde el día que se posesiona, no desde el día que asume la titularidad, Tufí. Perfecto, la aclaración. Ahora, ¿qué va a cambiar, senadora, en relación a las características de la anterior elección, es decir, perfiles, requisitos, a partir de este proyecto de ley, si nos puede detallar? Bueno, en realidad nosotros para poder hacer este proyecto de ley hemos tomado en cuenta sobre todo la meritocracia, hemos puesto algunos requisitos mínimos que exige la propia Constitución, el artículo 206, 207, 208 de la Constitución son los que nos dan el marco para ver qué profesionales van a poder ser postulantes a estos cargos. La ley es una ley muy completa, son más de 40 artículos y estamos tomando parámetros internacionales para lo que es la elección de los miembros del órgano electoral. El único que no elige la asamblea es el representante del órgano ejecutivo. Los otros 6 son elegidos por la asamblea por 2/3, Tufí, y este proceso inicia una vez que se ha sancionado, se ha promulgado la ley y se ha sacado la convocatoria. Ahí empieza la primera fase que dura exactamente 42 días, la primera fase. Y luego viene la segunda fase que ya constituye la designación en asamblea, que tendrá que ser por 2/3. Por eso es que le decía que menos de 45 días es imposible que dure todo el proceso desde el día que se publique la convocatoria. Senadora Salame, quisiera ahondar un poquito más en esto que usted nos acaba de indicar, el tema de la meritocracia y los requisitos mínimos que deberían cumplir. ¿Cuáles son esos? Bueno, en primer lugar están los requisitos que establece la Constitución, que es ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, si es varón, no tener una militancia política, son requisitos habilitantes. Y luego ya usted tiene los otros requisitos que en este caso no necesariamente tienen que ser abogados, pero sí tienen que tener un nivel de licenciatura. Puede ser comunicador, puede ser sociólogo, economista, etcétera, pero sí tiene que tener un nivel profesional.
A ver, quiero que ahondemos un poquito más en lo que usted acaba de decir, que tendría que ser la nueva asamblea la que justamente convoque, ¿no es cierto?, la que llame para que puedan presentarse estos posibles vocales, pero por los tiempos que usted mismo está marcando no va a ser posible. Eso quiere decir que la asamblea actual tiene que sí llamar por lo menos hasta, no sé, septiembre. No, nosotros, para poder completar este proceso, como Senado, mañana tendríamos que aprobar la ley. Mañana, como Senado. ¿Por qué? Porque después tiene que ir a diputados. Y usted sabe que en diputados no siempre es tan fácil porque son más personas, a veces hay conflictos políticos más no conciliables, es más difícil el trabajo en diputados. Estamos pensando que en diputados va a tardar por lo menos unos 10 días después de que nosotros le remitamos. Ahora, es importante, Miriam, que el ciudadano tenga absoluta certeza de que esta asamblea no va a elegir, ni siquiera va a calificar. Lo que vamos a hacer nosotros es preparar el camino para la nueva asamblea. ¿Y cómo? Primero, emitiendo la ley. ¿Y por qué insistimos en que tiene que ser ley? En concreto, no se dice en la norma que sea una ley, pero sin embargo, no se olvide usted que la sentencia constitucional 060-2023 observó precisamente que se hubiera convocado a elecciones judiciales mediante un reglamento y no una ley. Y por eso se declaró inconstitucional ese reglamento. De principio yo había manifestado que debería ser la elección mediante una ley. ¿Y por qué? Porque solo una ley puede regular los derechos establecidos en la Constitución. Y en las convocatorias lo que se hace es regular derechos establecidos en la Constitución. Por eso es que tiene que ser una ley. Desde el día que se sancione y que se publique la convocatoria, tendremos aproximadamente 50 días de trabajo, pero de esos 50 nosotros solo vamos a avanzar 2 pasos. Vamos a avanzar la convocatoria y la recepción de expedientes. Esos expedientes quedarán en la asamblea con un inventario, presentados, etcétera, para que la nueva asamblea abra los sobres y empiece el proceso de evaluación, Miriam. Bien, tu fin. Sí, senadora, ¿el vocal elegido por el presidente tiene que concluir su mandato o el nuevo presidente puede elegir un nuevo vocal? Y le agrego, usted decía que no pueden buscar los actuales la reelección, pero vocales de otras gestiones ¿pueden postularse? Bueno, en realidad la ley no señala si de otras gestiones pudieran ser. Lo que dice sin posibilidad a ser reelegido. Eso es lo que señala la norma. Pero si vamos a entender lo mismo que se ha entendido en la última sentencia que han sacado los magistrados truchos, podrían entenderse eso. Por esa razón es mejor que no se dé esa situación de que sean personas que ya hubieran sido electas anteriormente, ¿no? Elegidas anteriormente. Senadora Salame, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Bueno, la agradecida soy yo y siempre a sus órdenes. Un gusto. Gracias. Buenas estaremos noches. atentos al trabajo que le vaya muy bien desarrollar. Ojalá, en la Asamblea. Ojalá se Cámara de Senadores primero. Se han reportado ya hasta el momento como 1.125 focos de calor en el país. Ha comenzado ya la temporada que no nos gusta y es la de los incendios forestales y es muy lamentable realmente. Sí, estamos en el mes de agosto, anteriormente comenzábamos en junio, julio. Estamos ahora con la senadora Cecilia Requena para que, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, para que tú nos des más o menos un panorama de cómo estás viendo este desarrollo
en medio de lo que ya el gobierno ha anticipado, ¿no? Ya ha declarado emergencia nacional y está pidiendo también ayuda a la cooperación internacional. Hola Miriam, qué gusto estar aquí con usted. Un saludo cordial. También a Luciana, que creo que anda por ahí, y probablemente Tufi. Sí, bueno, muy preocupada con lo que está pasando. Es bien interesante esto de que se ha demorado, se ha movido la época de quemas, en parte por un invierno muy húmedo en relación a lo normal. Pero claro, estamos pues en época de crisis climática y la normalidad es lo que va a ir siendo escaso. Y vamos a tener estos cambios raros que en este caso ha ayudado, pero no lo suficiente. Y ya está claro, estamos en agosto. Y yo tengo el dato más nuevito de casi 1.400 focos de calor, que como la gente debe saber, lo recordaremos para ser muy rigurosos con la información, no quiere decir 1.400 incendios, ni siquiera quiere decir 1.400 quemas. Quiere decir, o chaqueos, para que se entienda mejor de lo que estamos hablando. Un foco de calor puede ser también una calamina caliente, para dar una idea, pero lo que sí ya tenemos algunos que parecen ser incendios muy claramente, y sobre todo ahora en el departamento del Beni. En el caso del departamento del Beni, Miriam, hay que tener un poco de cuidado y hay que ver si es el caso de las pampas. El punto con las pampas es que es un ecosistema que necesita y convive con el fuego, a diferencia del ecosistema bosque. El ecosistema bosque normalmente no se quemaba. El problema es que ahora, en contexto de cambio climático, con las temperaturas más altas promedio global, las más altas de los registros el año pasado, hemos superado todos los récords y hemos superado el umbral de 1,5 grados centígrados promedio global, que se supone que era el umbral que no debíamos pasar según el Acuerdo de París, para no tener graves catástrofes. Lo hemos pasado por un año, podría mejorar este año, pero lo que sí está claro es que en general hace más calor, hay más olas de calor, y el calor implica menos humedad en el suelo y también en las hojas, en el follaje. Entonces a veces los bosques se vuelven material combustible. Claro. Algo que antes no se quemaba, ahora se quema, y no solo se quema, sino se quema gravemente. Es decir, tenemos los incendios de sexta generación que son inapagables, que hemos tenido ya en 2023 particularmente. Bueno, entonces es muy peligroso, y tenemos ya un dato, si me permiten esto más, claro, de 100.000 hectáreas ya quemadas. Que incluyen bosques y otros ecosistemas, 100.000. Ese es un dato oficial del ministerio. Eso para muchos países es catástrofe. O sea, en Colombia, en Perú se miden las quemas por decenas de miles de hectáreas, 50.000, 20.000, 30.000. Pero en Bolivia, como si nada, estamos en 100.000, y en una de esas hay gente que hasta festeja, ¿no? Y dice, uy, no son 12 millones, qué poquito, no, son adicionales, ¿no? Y cada vez que se quema, por ejemplo, un bosque y se vuelve a quemar, realmente la degradación es terrible y a veces lamentablemente irreversible, como lamentablemente está ocurriendo en la Chiquitanía cruceña, que está ya con serios problemas del agua, que es el otro problema derivado, el problema de no tener ya agua de manera crónica, si se quiere, cosa que antes ni ocurría en Santa Cruz, era un problema más del sur del país, y ahora ya tenemos con la deforestación y estas quemas, es esta situación. Tal vez deba añadir algo más para redondear todo. A quien crea que no hay alternativas, hay que decirle que hay alternativas técnicas. Los chaqueos sin quemas son algo que se hace en el país, en Palos Blancos, en Alto Beni, y también sé que en el foro de la soya sostenible que ha habido hoy día en Santa Cruz, justamente una de las expertas que estaba ahí me ha hecho una síntesis, y todo lo que se recomienda de este lado ecologista es lo que los expertos les han dicho a los agricultores, ¿no? Basta de quemas, cuidado con los agroquímicos, cuidemos el suelo, en fin. Así que sí hay alternativas, debemos ir encontrando esas alternativas, porque el chaqueo con quema masivo puede generar incendios, pero aún el chaqueo con quema y la deforestación ya son un problema en sí, aún si no hubiera incendios. Con incendios más es un desastre. Y hay otro dato preocupante que lo he leído de Stasiek Chaplitsky, y es que hemos aumentado en 1 millón de hectáreas las hectáreas deforestadas desde el año pasado a y digamos, la ampliación de la frontera agropecuaria es algo que no había pasado nunca. Normalmente eran de 300.000 hectáreas. Estamos en un camino muy inviable, lo diré así, por insostenible.
Qué terrible, Cecilia. ¿Tu fin? Sí, senadora, ¿cómo está? Creo que de las 100.000 hectáreas que usted mencionaba, me parece que ya 48.000 correspondían al parque Noel Ken Mercado, si no me equivoco, últimamente. Ahora, senadora, se había previsto hace semanas atrás el tratamiento en la Asamblea Legislativa del tema de las leyes incendiarias. Al final ha quedado en suspenso, ¿no? Así es, lamentablemente, y es una grave irresponsabilidad de parte de la Asamblea. Voy a hablar como institución, por supuesto que a ratos nos meten a todos en la misma bolsa, pero es que no todos tenemos el poder de decisión. En este caso, el poder de decisión es del vicepresidente, presidente nato de la Asamblea Legislativa, quien ha dado por cerrada la sesión sin decir nada. ¿Qué ha pasado entonces? Que podría convocar o no en adelante a una asamblea, y entonces todas las leyes que debían ser consideradas en asamblea, porque sobre todo diputados no las consideró a tiempo, porque por eso pasan a asamblea. En el caso de las leyes incendiarias, diputados se durmió, y no es que se durmieron por casualidad, se durmieron porque hay muchas presiones para no abrogar, por un lado, la 741, que es la de las 20, el permiso para quemar 20 hectáreas por familia sin siquiera tener el derecho propietario resuelto. Ese fue, benefició mucho a los interculturales no quieren que se abrogue. La 1171, que es la que definió que es una quema controlada, y sobre todo las multas, que no quieren que se abroguen quienes están en el negocio, y entonces tenemos una tenaza ahí que ha generado que diputados congele, pase a la Asamblea. En la Asamblea se ha sesionado como 4 veces, con otros temas muy complejos y más que polémicos, como los créditos. Bueno, no se aprobó el crédito y el presidente de la Asamblea dijo, bueno, aquí se acaba la sesión, y todos los otros temas como las leyes incendiarias quedaron en nada. Corremos el riesgo de que pretenda esperar hasta el próximo gobierno. El problema es que toda la época de quemas está transcurriendo mientras tanto, o sea, mientras hay el balotaje y la entrada del otro gobierno. Entonces, oiga, es una irresponsabilidad de tal grado que es difícil de creer, y por tanto obviamente hay que denunciarla. Cecilia, te agradezco mucho por haber hablado con nosotros esta noche. Creo que lo breve de tu explicación ha sido, yo creo que suficiente como para que la gente también pueda recapacitar un poco. En la Asamblea sí esperamos algo más. Realmente es una barbaridad que no hayan podido aprobar esas leyes incendiarias. O contra las leyes incendiarias en todo caso. Abrogarlas, exactamente. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. No, un gusto, y la gente no se tiene que olvidar, estamos hablando en última instancia del agua. La vegetación es la contracara del agua, los bosques principalmente, pero también los humedales, en fin. Entonces no podemos jugar con esto, menos en contexto de crisis climática. Necesitamos políticos mucho más responsables y mucho más compromiso, y gracias a la sociedad civil porque tiene ese compromiso y denuncia, y bueno, ahora falta el correlato político. Eso es lo que hay que hacer ahora y después. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien. En breve estaremos hablando aquí en vivo justamente de los planes económicos de los 2 candidatos a la presidencia. Un tema interesante. Dentro de toda esta etapa de rumbo a las elecciones, la primera vuelta, el tema económico ha sido fundamental, y además ha sido uno de los temas más debatidos y conversados por los candidatos dentro de estas solicitudes y necesidades que tiene el país y la gente en este momento. Segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz Pereira, Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué dicen sus programas de gobierno? Diferencias en el programa económico. A ver, ¿qué dice Jorge Tuto Quiroga? Financiamiento y gestión de la deuda, créditos del Fondo Monetario Internacional y otras instancias, reprogramación de la deuda pública, reducción del déficit fiscal, reducción del 10 al 3% mediante la reducción de ministerios y ahorro estatal. Es lo que dice Tuto, ¿verdad? ¿Qué dice en cuanto a política fiscal y monetaria? Disminución de impuestos, estamos hablando del IVA del 13 al 10%, tipo de cambio del dólar con base en el bolsín. Ojo con esa propuesta. Fomento al sector privado, garantizar la seguridad privada, revisar eficiencia de las empresas estatales, posible venta o cierre.
Sector energético y minero, cambios en la ley de hidrocarburos, fabricación de biocombustible. Es parte de lo que propone Jorge Tuto Quiroga en este programa de gobierno que él plantea específicamente en el tema económico. Ahora, le voy a mostrar qué dice el plan en estos detalles específicos en el plan de gobierno Rodrigo Paz Pereira. Descentralización económica, nuevo modelo económico que distribuya 50-50 los recursos estatales de las regiones. Gestión del gasto público, racionalizar y transparentar el gasto, revisión de operaciones de las empresas públicas. Reforma tributaria y comercial, perdonazo tributario a empresas, cierre de la aduana para crear una institución público-privada. Innovación tecnológica, implementación de un sistema digital con uso del blockchain para las compras públicas. Además, estabilización monetaria, crear un fondo de estabilización cambiaria para unificar el tipo de cambio. Parte de las diferencias y propuestas que tienen de manera diferente, pero también hay similitudes, créame, sí. Las coincidencias en el programa económico entre Tuto y Rodrigo, Rodrigo y Tuto. Ambos proponen, por ejemplo, reducción del gasto público, fomento al sector privado, reactivación del sector de hidrocarburos y promoción de energías renovables. Algunas similitudes que tienen en este planteamiento que presentan estos dos candidatos que van rumbo al balotaje histórico en nuestro país. ¿Qué dirán los analistas de estos programas de gobierno? Voy a iniciar saludando a Luis Fernando Romero, economista desde Tarija, nos acompaña. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana, Miriam? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Mira, hemos estado haciendo ahí algunas, el nombramiento o listado de diferencias y algunas coincidencias que tienen estos planes de gobierno. ¿Qué opinas? Bueno, precisamente hemos compartido este pequeño análisis en base a los programas oficiales registrados en el Tribunal Supremo Electoral. Y también en base a las declaraciones en medios de prensa, redes sociales y también en lo que han expuesto en los foros de debate. Y claro, hay coincidencias porque cualquier gobierno que comience ya su etapa de gestión en noviembre tiene que apuntar sí o sí a una reducción del gasto público. Claro, el señor Tuto Quiroga apunta hacia una reducción un poco más drástica y más rápida, de hecho, porque su meta es un 3% de déficit fiscal y el señor Rodrigo Paz apunta a lo mismo, pero de una manera más paulatina, más serena, lo podemos decir. Ambos hablan del tema impositivo, ¿no? Rodrigo Paz de una reducción de un 10%, aranceles e impuestos, mientras que el señor Tuto Quiroga habla de un modelo muy similar al Paraguay, ¿no? El famoso 10-10-10, ¿no? Donde es 10% para el IVA, 10% para el IUE y 10% para el RC-IVA, ¿no? Lo que sí he notado, ambos hablan del mercado cambiario, pero con una notable diferencia. Tuto Quiroga habla de la creación de un bolsín, ¿no? Y el establecimiento de un tipo de único cambio real y flexible, ¿no? Y mientras que el señor Rodrigo Paz habla de una estabilización monetaria, ¿no? Crear un fondo mediante recursos que pueden venir del interior o del exterior para aminorar lo que es la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Ninguno de los dos se animó a hablar tácitamente de una devaluación, que lo que se tiene que, al parecer, encaminar en una economía que necesita sí o sí reajustes importantes, principalmente en el tema fiscal. Permíteme, Luis Fernando, Tufi tiene también consultas, te escuchamos. Sí, buenas noches, Luis Fernando. Parece haber una diferencia también sustancial en cuanto a las fuentes de financiamiento que debe recibir el Estado en esta situación de emergencia. Tuto dices irreversible, 12 mil millones de dólares se pueden conseguir rápido del FMI, pero Rodrigo Paz no, dice no es necesario recurrir a ese monto. ¿Quién tiene en ese sentido tal vez está más aterrizado a la realidad? Bueno, ningún plan es perfecto, ambos son proyectos, eso es más que evidente y creo que sería pertinente, y si me permiten un paréntesis, de que ambos candidatos asistan a la convocatoria del presidente, ¿no? Para saber qué economía van a recibir en noviembre y además en base a eso reajustar sus planes de gobierno y en función a esto también establecer metas y las medidas correspondientes.
Yo creo que llegar a 12.000 millones de dólares en un periodo corto va a ser muy difícil. Argentina le ha tomado 2 años para que le den un desembolso dentro de ese plan de salvataje. Sí es más factible recibir esos 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que está en su plan de gobierno. Y también creo que captar otros recursos que puedan venir del exterior, sean créditos, financiamientos o inversión, ¿no? Pero llegar a ese monto yo lo veo no imposible, pero difícil a corto plazo, ¿no? Y lo que implica Rodrigo Paz no es tan, en este caso, muy amigo de la deuda externa, pero es innegable que vamos a tener que recurrir en mayor o menor medida a financiamiento externo. Él habla de buscar inclusive a través de su modelo de descentralización económica un déficit cero, que también es muy difícil, ¿no? Y partir de un 10% y cerrar, no sé, en 1 o 2 años al 0%, no digo que es imposible, pero va a ser muy complicado. En todo caso, ambos planes se pueden complementar. Entre la búsqueda de financiamiento externo, los recursos van a llegar de manera paulatina a medida que se establezca una economía con mejores indicadores, pero también la solución creo que también parte de una reducción del gasto público, aunque reitero, el señor Tuto Quiroga habla de una reducción más drástica, también apuntando a lo que es empresas estatales y masa salarial, y el señor Rodrigo Paz a una reducción paulatina donde busca un menor impacto social. Permíteme, Luis Fernando, y es que hemos recurrido también a la opinión de Gonzalo Chávez como analista económico, y él dice lo siguiente respecto a los retos que puedan generarse para estos candidatos si es que alguno llega a la presidencia. ¿Cuáles son los desafíos de cortísimo plazo de la economía boliviana? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno el día 9 de noviembre del 2025, o sea, al día siguiente que toma pose? Yo creo que tiene 3 desafíos claves que están conectados. Número 1, resolver el tema del déficit público y asociado a eso, ver qué va a hacer con los subsidios. Los va a mantener, los va a sacar parcialmente. Los subsidios al diésel y la gasolina, por supuesto. Segundo, tiene que conseguir dólares. Es clave. Por semana necesita 60 millones de dólares para comprar diésel y gasolina. La economía no puede parar. Y por supuesto, el tercer desafío es volver a abastecer de manera normal con hidrocarburos, es decir, hacer desaparecer todas las filas, todas las colas que existen, ya sea para el diésel o la gasolina. Esos son los 3 desafíos que están interconectados y, por supuesto, son sumamente complejos de administrar. Eso el primer día. Por supuesto, después vienen desafíos mucho más complejos que tienen que ver con un control más estricto del déficit público, qué hacer con el tipo de cambio, volverlo flexible, qué hacer con todo el tema de la independencia del Banco Central, la política monetaria, es decir, un conjunto de otras cosas. Pero los 3 primeros, subsidios, dólares y conseguir hidrocarburos para seguir funcionando como economía. Evidentemente, ambos van a necesitar dinero para poder sostener diferentes programas, ¿no es cierto, Luis Fernando? Pero esto de hablar de la descentralización económica, por ejemplo, que marca Rodrigo Paz, no sé cómo pueda llegar a ser con esto del 50-50 que él señala. Evidentemente, para eso también se necesita dinero. Sí, Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. En todo caso, creo que es complejo el tema. Y yo ni siquiera esperaría hasta el 8 de noviembre. Iría mañana mismo a trabajar, le tocaría la puerta al presidente y le dijera que me muestre todo el estado económico y financiero del sector público, ¿no? En qué situación está el Banco Central, las reservas internacionales, las reservas de gas, el sector externo, la deuda interna y externa que tenemos como país, y en fin, N variables que son muy importantes para que tú agarres lápiz rojo y corrijas en tu plan de gobierno y digas, sí, eso es posible, eso no es posible, eso va a tener que esperar, eso vamos a tener que implementar desde el 8 de noviembre, porque si no, es entrar a una casa que no conoces solamente desde afuera y darte una sorpresa ingrata y comenzar a tratar de estabilizar y perder esos 3 meses que para mí son valiosos. No se debería perder ni siquiera un minuto en una época de crisis, porque los problemas es fácil escribir, mencionar, aclarar,
analizar y proponer, pero otra cosa es aplicar unas políticas económicas que van a ser duras y complicadas en un país polarizado, politizado, donde hay que ver si tiene en ese caso un oficialismo, una asamblea fuerte y sólida para poder implementar cualquier normativa o reestructuración institucional, no solamente en lo económico, sino también en los regímenes cambiarios, tributarios y demás, y sobre todo si va a tener consensos con el sector privado, movimientos sociales. No va a ser nada fácil. Hay gente que va a querer que al nuevo gobierno que entre le vaya mal, no por dar nombres, ¿no? Pero ya sabemos a quién nos referimos. En ese sentido, creo que es importante procurar la llegada de recursos, porque es cierto, el país no va a esperar. Necesitamos entre 5 a 6 millones de dólares mínimamente para la importación al día de diésel y gasolina. Tienen dos visiones diferentes, me permiten aclarar. Rodrigo Paz habla de un sistema en el cual él va a procurar equilibrar los precios, ¿no? Hacer una recomposición de la matriz de estos precios, pero no habla tampoco de un reajuste importante a la subvención, mientras que el señor Tuto Quiroga es un poco más focalizado y habla sí de reajustar la subvención a los carburantes, manteniendo para el sector público y sectores estratégicos. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, pero ver en qué medida puedes reducir tu gasto estatal, hacer que tu economía sea más eficiente a medida, y eso hay que ser realista, nadie, ningún órgano u institución internacional de financiamiento te va a prestar inmediatamente todo el recurso o lo que tu economía requiere. Está más fácil ir ahorrando o haciendo que tu economía gaste menos, pero eso va a ser complicado. Tal vez se tengan que implementar algunas políticas no muy populares, y lo que se debe buscar es que esa estabilización en los primeros 90 días garantice carburantes, controlar o frenar ese proceso inflacionario, y paulatinamente vamos a ir resolviendo los demás problemas, ¿no? No hay que esperar que al día siguiente nosotros vamos a poder retirar dólares o que el tipo de cambio va a estar a 9 bolivianos. Nada por ese estilo. En todo caso va a ser una tarea difícil, tomando en cuenta que Argentina estabilizar su economía ha tardado entre 2 a 3 años. Nos va a tomar determinado tiempo, va a ser una época de austeridad, eso es evidente, por lo que acabamos de escucharte también, Luis Fernando. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, la verdad sí soy yo, y bueno, en todo caso estoy atento a cualquier otra invitación. Un gran abrazo. Gracias, que te vaya muy bien. El cambio no va a ser rápido, eso tenemos que tener conciencia. Sea quien sea que salga con el programa que tengan adelante, vamos a tener que tener muchísima paciencia. Pero para adelantar esa paciencia, un poquito de música, ¿qué le parece? Hay que saber, ¿sí? Hay que ser apasionado y hay que entender a quién se pone en tus manos. Sí. Estamos hablando de un tema que es muy importante, el cabello. Qué difícil es poder encontrar a alguien en el cual puedas depositar tu confianza. Sí, Miriam, y evidentemente este es un rubro que es necesario y en todo el mundo, para hombres y para mujeres. Hoy es el Día Internacional del Peluquero. Y hemos invitado aquí a expertos, a quienes les tenemos un cariño increíble, como es la señora Ninfa Rodríguez, a Marcelito, que es su esposo, y también a nuestras queridas Lidia y Lourdes, querida Lourdes. Bienvenidas. Las dos trabajadoras contigo hace muchísimo tiempo. Sí, es bastante tiempo que me acompaña a las personas. Están mucho tiempo conmigo, ya más de 11 años. 11 años. 11 años. Y Marcelo y Ninfa, ¿cuánto tiempo ya en este rubro? Ya vamos a entrar a 24. 24 años. Y es una noble y hermosa profesión en la cual nos sentimos muy orgullosos. Eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Alguna vez yo llegó tempranito a la peluquería, ¿verdad? Alguna vez, tipo 9 más o menos. Normalmente voy en las tardes, normalmente digo, pero siempre están ahí. La señora Ninfa en especial, ¿no es cierto? ¿Qué haces? ¿A qué edad te levantas? Dejas a la guagua, porque tiene un chiquitito. ¿Cuántos años tiene chiquitín? 7 años. ¿Qué tienes? Bueno, no es tan chiquitín, ya ha crecido, es increíble el peque. Pero, a ver, qué difícil es con hijos ir a la peluquería. Es difícil, ¿no? Pero también es lo más grande que nos ha dado Dios al trabajar con la gente, a ser felices. Es lo más grande que nos ha dado, y
nos damos tiempo para todo. Además, ver procesos y momentos tan importantes, ¿verdad? Ninfa, tu encargada, sobre todo, y especialista en color y maquillaje, Marcelo en el tema del corte, toda la modernidad. Y digo momentos especiales porque ¿cuántas novias habrán pasado por sus manos? Eso es cierto, ¿no? Han pasado muchas personas que nos toman en cuenta en sus momentos especiales, que eso es algo que solamente es una vez en la vida, ¿no? Cuando uno se casa, o los 15 años, que es lo más lindo, cuando nacen las señoritas a ser mujeres. A ver, pero ahora cuéntenme las vergüenzas que han pasado, no sean malos, por favor. Porque alguna vez, nosotros también, algunas veces pasamos vergüenzas en nuestros rubros, ¿no es cierto? En cada rubro hay detalles que son, a ver, puede ser una memoria, A ver, algo que nos quieras contar, claro. Marcelo. No, bueno, es que somos seres humanos. Así es, ¿no? eso. Y del 100% siempre hay un margen de error, siempre puede haber un descuido. Yo me acuerdo que una vez le dije a una de las peinadoras, no a ellas, ¿no? Por favor, había mucha gente, hágale una permanente, le dije. Pero cuando vi, ya estaba haciéndole la permanente, pero no era la persona que tenía que hacer la permanente. Y pasan cosas. Pero le quedó lindo igual. Y le quedó muy bien. Y me dice, mira, sin querer ya me hiciste una permanente. Yo ni siquiera sabía que me quedaba y le quedó muy bien. Así es que fue una anécdota muy divertida. ¿Tú qué anécdota te acuerdas? Hay tantas cosas que hemos pasado, ¿no? En la peluquería, cosas lindas, cosas malas. Pero al final también el que es profesional sabe salir del momento. Eso es bueno, con actitud además, ¿verdad? Porque es importante ser buenas personas y eso se encuentra. Entender el carácter de tus clientes también. Eso. Porque a veces vienen con carácter estresados, necesitamos elevarles la autoestima y es nuestro trabajo. Y eso justamente le quería preguntar aquí a nuestras invitadas, que muchas veces hasta son paño de lágrimas, ¿verdad? Escuchan problemas, anécdotas, historias, situaciones, y a veces ustedes con esa voz de aliento, al margen de dejar lindo, guapo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que son unas chismosas? No, que escuchan, que saben escuchar a las personas, que es un don, sí. Cuénteme un poquito, sí. Más cerquita, doña Lourdes. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. La verdad es que sí, las señoras están lagrimeando ahí y uno dice, ¿qué le estoy jalando? Le estoy diciendo, señora, ¿de qué está llorando? No, es que estoy con una pena, se me ha ido una persona de la familia. Y ya, pues a consolarle a la señora. ¿Tú, Lidia? Sí, lo mismo. Hay personas que han venido que ha perdido hasta su hijito o su hijo, su pareja, y vienen tristes. Y nos queda consolarles. No, de aquí se va a ir guapa, va a estar bien, pero es levantarle el ánimo, más que todo. Seguro. ¿Te gusta lo que haces? ¿A las Lidia? A mí me encanta lo que hago. ¿Cuántos años ya estás? Ya 12 años. 12 años. ¿Tú? Yo estoy igual. Estoy 11 años, pero ya de peluquera ya debe ser 28 años. 28 años. Sí. Wow. Es increíble. Y en diferentes etapas. Marcelo, Ninfa, ¿se ven haciendo otra cosa? No, yo no. Definitivamente no. Aparte porque este es un legado familiar, en lo particular de Marcelo, ¿verdad? Sí, además la alegría de los clientes y de a la par hacer crecer a nuestras hijas. Una es ingeniera comercial, otra estudia medicina, otra tiene 7 años. Los criamos ahí, los vemos gritar, los vemos corretear, estudiar, hacer tareas, y es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Ahora, yo quiero hacerles la siguiente pregunta, porque normalmente dicen, nunca trabajes al lado de tu marido o de tu esposa. ¿No es cierto? Ustedes llevan trabajando juntos tantos años. A ver, ¿y él se ríe? ¿Por qué se ríe? A ver, cuéntame, Ninfa, a ver, ¿qué? ¿Es complicado, es difícil? ¿Qué recomendación das a la gente si es que va a aprender algo junto a la pareja? Bueno, hemos empezado a trabajar juntos, ha sido que hemos ido creciendo, es como tener la mano izquierda y derecha. Hay momentos difíciles que hemos pasado, que hemos tenido en el camino, pero siempre hemos ido superando esos momentos y al final hemos llegado a conformar un equipo, ¿no? Un equipo con todo el personal que nos acompaña. También agradecidos, ¿no? Al personal, porque también
Es algo importante tener la gente y siempre cumplir con ellos, es lo más importante, y que la gente se vaya contenta, es lo que a nosotros nos llena de felicidad. Por ejemplo, yo soy más adicta al trabajo, yo ahí vivo, realmente vivo. Y te digo una cosa, no descansan ni fines de semana, especialmente cuando hay festividades, también ellos están trabajando duramente, es un trabajo bastante extenuante. Y además que han ido evolucionando, ¿verdad? Sí. Ambos, como pareja, como profesionales, en ese salón que hoy es un imperio, es un imperio, ¿verdad? No, y un servicio completo. Tú lo has dicho, no solamente ofrecen peinado, corte y colores, tienen muchas disposiciones más. En el tiempo ha ido creciendo mucho la peluquería, ahora no es algo que se va actualizando con las redes, con todo lo que ha ido la tecnología avanzando, estamos yendo al paso, nadie es perfecto, pero tratamos de mejorar siempre en el trabajo, que eso es lo que queremos vender a la gente y agradecer, ¿no?, a la gente que confía en nosotros. Bueno, les hemos traído unos obsequios para las damas, ¿verdad? Para las damas. Mi querida Ani, por favor, felicidades. Tú eres parte de los demás. Querida Nipa, gracias. Y gracias por venir, por compartir un poquito de lo que ustedes hacen. Y muchas felicidades, Marcelito. Felicidades. Colegas, dice la señora Lourdes. Sí, por favor. Yo quiero felicitar a todos los estilistas de Bolivia. Gracias. Que la pasen bien y que es un bonito trabajo el que realizamos. Gracias. Que sigan adelante. Exacto. Pues felicidades, que disfruten mucho y gracias por su trabajo. Gracias por haber venido. Gracias, agradecer y felicitar a los colegas, que este es un trabajo muy lindo, dejar a la gente contenta, felicitar a todos los colegas que siempre estén en la bendición del trabajo, agradecer a Dios. Amén. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un poquito de música para que celebremos. Señores, por Adelante, favor. chicos. Empieza con un buen traje. Llegamos al final, Miriam. Exactamente, gracias por estar con nosotros. Mañana nuevamente a la misma hora, 10 de la noche. Vámonos. Por el mismo canal, ¿no? El mismo canal, sí. Que vaya bien.